Hola, ¿qué tal amigos? Continuando con el tema de la programación de las máquinas de Pick and Place SMT, vamos a ver ahora sobre bases de datos de las librerías de partes o Parts Library. Existen dos tipos de bases de datos. Base de datos que está directamente en la máquina, en el equipo ya en la línea de producción, y existe la otra base de datos que se maneja siempre en el software de programación. Ahorita no voy a mencionar nombres, pero cada software de programación tiene una base de datos que por lo general en casi todos los software de programación de las máquinas de SMT, sea cual sea, siempre aparece un icono que dice Parts Library. Yo casi todos los que he visto dicen lo mismo. Y esa es una parte fundamental para poder elaborar un programa. Ya sea que tú hagas tu programa a mano, como te dije, con tu vernier, que tú estés tomando tus medidas, que tú hagas el programa directamente en la máquina, ocupas a fuerzas o necesariamente tener una base de datos de las partes, porque la máquina monta componentes. Esos componentes son números de partes que van a ser colocados. Entonces puede ser base de datos en la máquina directamente o base de datos en el software X, sea el nombre que sea. Eso es muy importante, grábenselo en la mente, no debe hacer falta eso, porque sin eso no puedes hacer el programa. Es muy importante. En mi caso muy particular, cuando alguien me dice, vamos a introducir un modelo nuevo, vamos a generar un programa nuevo, lo que en lo particular me preocupo es por generar mi base de datos, hacer mi base de datos de los componentes, la librería de partes. Y he ahí cuando, en mi caso muy particular, yo solicito inmediatamente el kit de materiales. El kit de materiales físicamente, para tenerlo yo físicamente. Existe en internet, en la web, usando la tecnología, ya existen vendors que tienen datasheets y de ahí se puede sacar información, pero en mi caso muy particular yo prefiero tener el kit de materiales físicamente, agarrar el material y trabajar en base a ello. También se puede hacer de la otra manera sin tener el kit, pero es mejor y 100% más eficiente, más seguro tener el kit de materiales a la mano. Entonces eso vamos a verlo, cómo crear esa base de datos. La base de datos, la librería de partes, está hecha, como el nombre lo dice, de partes, de números de partes, de componentes. Entonces, en una base de datos, como les digo, ya sea en la máquina físicamente, la que está en línea de producción, no offline, dentro de la línea de producción, hay ciertos campos que capturar, hay cierta información y datos que teclear e introducir. Lo mismo pasa con la base de datos del software X de programación. Se abre como si fuera una hoja en Excel, un ejemplo, y vas tecleando campo por campo los datos. Voy a crear una librería. De cómo se crea una librería. Como les comento, lo ideal es tener el material físicamente. Agarro el material, tengo en la mano, es un rollo, cómo viene,
Bueno, la librería está compuesta de toda la información que podemos sacar del rollo, del material o de la presentación que venga. Entonces, a partir de ahí arrancamos. Tengo mi material físicamente, lo agarro. Para poder hacer tu librería de inicio, ocupamos necesariamente el vernier. Caigo otra vez en la herramienta vital e importante, el vernier. Cuando no queremos usar la tecnología, cuando no queremos usar los datos del proveedor, del vendor, o no está la información a la mano. No tienes una computadora disponible, entonces tienes que agarrar tu vernier y empezar a medir. En cuanto a en donde te pide el dato de datos, de dimensiones, ahí es donde tú vas a introducir los datos. Ahora les voy a hacer una mención a grosso modo de cómo se hace la librería. Paso número 1, te metes a la base de datos, ya sea de la máquina que está en la línea de producción o en el software que tienes para programar. Abres tu base de datos, te vas a nuevo o a new, como aparezca en el software que manejen, o en la máquina, igual aparece como nueva librería. Clic en nueva librería y se abre un campo donde dice teclee el nombre de su librería. Entonces le vas a teclear o capturar en el campo correspondiente, poner el nombre de la librería. Dependiendo, hay empresas que manejan sus propios números de parte para identificación y control de inventarios y todo ese rollo. Y es así, o sea, no puedo decir un nombre específico porque cada empresa maneja un nombre para sus materiales. Entonces, en donde dice número de parte, teclear el número de parte, el nombre del material o como le queramos llamar. Ponemos el nombre de la librería. Después del nombre de la librería, por lo general, hay otro campo donde dice descripción. Entonces ahí vamos a teclear la descripción del material. Si es una resistencia, le ponemos resistencia. Si es un capacitor, capacitor. Un diodo, un transistor, un SOP, un QFP, un VGA. Son más o menos los números de partes que se manejan. Y posteriormente a eso existe otro campo donde te pregunta o tienes tú que teclear en qué empaque viene. Normalmente los empaques son de papel y de plástico. Entonces tienes tú que especificar, cuando estás haciendo tu librería, de ponerle en qué empaque viene. Plástico, papel, según sea el caso. Después de eso hay otro campo donde dice, esos datos son universales, eso aplica para todas las marcas de Pick and Place, para todos los software de programación, todas las bases de datos son prácticamente lo mismo, se llama diferente, es diferente el icono, sí, pero los datos internos, el nombre de la librería, la descripción de la librería, y luego nos pide otro campo donde dice medidas del feeder. El feeder viene siendo prácticamente el alimentador de donde va a estar tomando la máquina ese material, ese número de parte. También hay que especificarle en la base de datos, decirle que la medida del feeder puede ser de 8, de 12, de 16, dependiendo el material que tú estés elaborando de esa librería. También te pide un dato un campo donde vas a capturar el pitch. ¿Qué es el pitch? Quizás muchos ya dominen esa parte, quizás no. Para los que no saben, el pitch viene siendo la distancia que hay del centro del componente al siguiente componente. El centro, la distancia que hay de este centro a este centro. Eso se llama pitch. Entonces esos datos también se capturan en la base de datos. Posteriormente también tú le vas a especificar en otro campo si ese material, ese número de parte viene en tape and reel o en tray. Esa es la presentación del componente.
no el empaque. Ese es del componente. Obviamente si hablas de un tape and reel, vas a manejar empaques emboss o paper. Si hablas de charola, obviamente las tradicionales charolas vienen en una charola de fábrica, de origen, del proveedor, de plástico. Y esa información también hay que capturarla en el campo que lo requiera. ¿Sí? ¿Qué más vamos a capturar para hacer la librería? Te van a aparecer el campo donde diga largo del componente. Ahí es donde agarramos el vernier y a medir. ¿Cuánto mide este componente? Tanto mide en largo, cuánto mide de ancho, cuánto mide de grosor o tintes. Esos datos con el vernier se mide y se captura en el campo correspondiente. Hay otros campos que van a aparecer también acerca de las referencias de reconocimientos. ¿Qué referencia, qué número de referencia vas a usar para una resistencia? ¿Qué número de referencia vas a usar para un capacitor? ¿Y qué número de referencia usarás para los circuitos integrados? También donde aplique en el campo hay que capturar esos datos. Existen otros campos como velocidades de reconocimiento. ¿Qué tan rápido, qué tan lento le dices tú a la máquina que te reconozca ese material, ese componente? Igual el otro campo donde velocidades de montaje, qué tan rápido quieres tú que lo monte. Toma, reconoce y monta. ¿Qué tan rápido quieres tú que haga esos movimientos la máquina? Esa es parte de la librería. En la librería tú especificas eso. Capturas, es nada más que capturar. Eso es algo básico, no es que digas es muy complicado. Son medidas, hay que medir, hay que observar si es plástico, si es papel, cómo viene. Capturar los datos. Base de datos. Base de datos de nuestras librerías para los programas de SMT Pick and Place. Así es de que por lo pronto sería todo. A grosso modo pues ya expliqué hoy lo que viene siendo generar o hacer una librería, que cuando haces un programa no es una, dependiendo de los números de partes que use ese modelo, ese producto, son la cantidad de librerías que vas a hacer. Pero es información básica, como te mencioné. El nombre de la librería, descripción de la librería, presentación del material, las dimensiones del componente, referencias de reconocimientos, a qué velocidad lo vas a reconocer, a qué velocidad lo vas a montar, y a grosso modo eso es una librería. Así es de que espero esta información les esté sirviendo, les vaya a servir, o no sé, no sabemos en qué momento los que ya están en el área de SMT, como les vuelvo a recordar, o a los que apenas algún día entrarán y llegan a ver este video, ahí está la info. Se los doy, se les imparto en buena onda y que a alguien les sirva. Porque yo pasé por eso y sinceramente ahorita se me hace fácil, pues casi la gran mayoría de esos temas que ya en base a experiencia dominamos. Y si a alguien le llega a servir, pues sería pues algo muy bonito. Que a alguien le sirva lo poquito o mucho que yo sé. Y el tema sí es extenso. Hay mucho que decir, que detallar. Igual alguien ve el video y más o menos conoce o domina más la materia, me puede corregir si en algo estoy mal. Estoy abierto a aprender incluso porque el área SMT, la tecnología, la innovación no es de que se quede estancado, ¿no? Año con año va creciendo, cambiando. Y pues sería todo por esta noche. Ya en nuestro siguiente video, pues de programación también ya lo estamos preparando. Sería ya el quinto. Y próximamente lo estaré subiendo. Así es de que
Agradezco su atención y saluditos.